Listo, ya está. Hola amigas, amigos, amigues, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues bienvenidos al conversatorio del Movimiento Chivitas Políticas, Marea Verde en Latinoamérica, cuando llegaré en México. Estoy muy emocionada y muy contenta de que se me haya permitido dirigir este conversatorio y sobre todo con amigas tan importantes y que tienen mucho que decir y que se abran estos espacios, sobre todo en este día. Creo que es muy importante hablar sobre las maternidades deseadas. Y pues creo que hoy es un buen día, ¿no? Para abrir estos temas, para abrir este conversatorio. Ustedes saben, yo soy Vanessa, soy miembro activo de Movimiento Chivitas Políticas y pues estoy muy emocionada de darles la bienvenida a todas y cada uno de ustedes. Esta transmisión pues va a ser grabada y guardada en el perfil de Facebook, posteriormente va a ser subida al perfil en YouTube y pues saben que pueden seguirnos en nuestras redes en Chivitas Políticas y Movimiento Chivitas Políticas en Facebook, así como en YouTube. Le agradezco al público que está aquí presente y saben que pueden dejar sus comentarios conforme vaya avanzando el conversatorio, pueden dejar preguntas, comentarios en la página de Facebook y nosotros abriremos una ronda de preguntas para nuestros ponentes para que al final puedan dar su punto de vista o sus opiniones. Voy a presentar a nuestras ponentes. La primera de ellas es Mónica González Marrón. Ella es recientemente egresada de la carrera de Derecho por la Universidad del Valle de México. Es una mujer mexicana, madre de 2 hombres y 2 mujeres, interesada en los temas de género y cómo afecta la vida de las mujeres en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Aunque desde años su pensamiento es feminista, comienza a involucrarse de manera más constante en el activismo digital a partir de la pandemia, profundamente convencida de que la mujer debe tener derecho a decidir totalmente sobre su cuerpo sin intervención de otra voluntad externa a la suya. Además de una formación académica en el área de Derecho, Mónica es técnica en urgencias médicas básicas y guía Monserotti. Hola Mónica, bienvenida. Hola, gracias. Otra de nuestras ponentes es Miranda Guerrero. Ella es licenciada en Letras Hispánicas por la UAM Iztapalapa, es escritora y da clases sobre brujas desde la perspectiva de género. Hola Miranda, bienvenida. Y tenemos también a Lea Rivas, que ella es estudiante de psicología, es activista y ciberactivismo del feminismo. Hola Lea, bienvenida. También estamos con Mariana Roja. Su semblanza dice que ha sabido que desde las instituciones del machismo es algo que hemos vivido día con día, desde nuestros docentes, compañeros, hasta nuestros directivos. Desde este sistema patriarcal, la mayoría de nosotras ha sido víctima de dichas opresiones. Pero realmente, ¿cuál es la gota que derramó el vaso? ¿Qué nos llevó a ser una colectiva de mujeres organizadas dentro de la Facultad de Medicina? Ella nos cuenta su historia a partir del proceso de deconstrucción y cómo esto ha impulsado para hacer ciberfeminismo. Hola, Mariana. Muchas gracias por estar aquí. En verdad, les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo de abrir este espacio con nosotros, con el Movimiento Chivitas Políticas. Bueno, como les hemos comentado, este conversatorio va a girar en torno a preguntas que yo les voy a ir haciendo. Cada una consta de un tiempo determinado para responder la pregunta. Y pues les doy las gracias. Iniciamos este conversatorio. A mí me gustaría decir antes que este conversatorio pues gira específicamente en torno a México, ¿no? Pero pues no podemos olvidar específicamente países de América Latina que también han luchado por este movimiento de Marea Verde, como recientemente es Argentina. Creo que es uno de los países que debemos de tomar como ejemplo, donde nuestras hermanas activistas hicieron un gran labor porque fuera legal, seguro y gratuito el aborto, porque creo que en México aquí se habla mucho de que pues en algunos estados tiene que haber sido por factores como violación, deformación o riesgo a la vida. Y cuando se habla específicamente de violación para el aborto, pues a mí me causa un poco de controversia. No sé ustedes qué discutirán conmigo, con todos nuestros audiencia, que
pues se me hace un poco egoísta pensar que la mujer tuvo que haber sufrido alguna violencia para que pueda decidir sobre su cuerpo. Entonces, pues no sé ustedes qué opinen. Vamos a comenzar un poco con la pregunta de ¿a qué nos referimos cuando hablamos de marea verde? Comenzamos con Mariana. Si nos quisieras apoyar en esta pregunta, por favor, te cedo la palabra, siendo las Sí, 5:20. vale. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Todas ustedes, yo las admiro mucho a todas por estar aquí. Gracias por abrir el espacio. Y bueno, hablando específicamente de Marea Verde, a mí me gustaría decir que, bueno, es un movimiento que nos ha ayudado a muchas a reflexionar acerca de este tema, que es el aborto, ¿no? Nos ha ayudado a esparcir nuestra ideología y por qué tenemos que hacer legal este procedimiento, por qué ya no debemos de dejar que sigan muriendo mujeres en clandestinidad. Nos ha ayudado a ver y abrir más espacios justamente en donde podemos abrirnos al diálogo, hablar de estos temas y darnos cuenta que pues desde hace muchos años lo único que han prohibido, lo que se ha llegado a prohibir es que nosotras digamos o que podamos decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Que durante toda la historia hemos visto como pequeños abusos, hemos visto todos estos abusos que se dan sobre nuestro cuerpo y como incluso hasta la maternidad es uno de ellos, ya que en muchas veces aunque la mujer no quiera, se le impone, ¿no? Y me encanta el eslogan de que la maternidad tiene que ser deseada, porque es así, o una tiene que tener el derecho de que su maternidad sea deseada, de que sea algo que vivas con mucho amor, que vivas con el sentimiento que tiene que vivirse, no que sea impuesto por una sociedad que te obliga a hacerlo, simplemente porque a lo mejor cometiste un error o porque no supiste ni cómo cuidarte y demás. Entonces a mí a veces se me hace un poco hipócrita sí, se me hace hipócrita y se me hace terrible que sigan teniendo a estas personas o estas mujeres obligadas simplemente por la cultura en la que viven, en el sistema social en el que viven, obligarlas a ser madres, ¿no? Y eso que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho este movimiento de Marea Verde a ver otras perspectivas, saber que no solo es mi realidad la que está, porque a lo mejor yo aquí privilegiada en Ciudad de México puedo decir, bueno, pues a lo mejor cometí un error y puedo abortar, pero ¿qué pasa con mis hermanas de Durango? ¿Qué pasa con mis hermanas de otros lados de la República o con mis hermanas de otros lados de Latinoamérica, ¿no? A lo mejor no van a tener esta oportunidad y lamentablemente muchas veces se exponen a procedimientos que las pueden llevar, incluso a la muerte. Entonces, yo creo que la marea verde en sí es un símbolo, es un movimiento que a todas nos ha ayudado a juntarnos, nos ha ayudado a alzar la voz en por qué la maternidad tiene que ser deseada, en por qué tenemos que tener el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces creo que es como en general lo que yo quiero decir al respecto y pues ya, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quisiera comentar a qué nos referimos cuando hablamos de marea verde? Pues creo que hablando de marea verde nos referimos a este movimiento político, ¿no? A esta idea de liberación del cuerpo femenino, de saber que unas estamos para las otras y que todas están para todas, ¿no? Es esta idea, no solamente es como la idea de apoyar la interrupción del aborto de manera legal, sino este abrazo dentro de una idea política de saber que no estamos solas, de saber que podemos abrazar y dar acompañamiento a compañeras que decidan hacer una interrupción legal del embarazo. Y creo que toda esta idea de la marea verde es eso, no solamente una conceptualización acerca del aborto, sino una idea de mujeres unidas que estamos marchando por una libre decisión sobre nuestras cuerpos. A mí también me gustaría decir algo. Bueno, para mí esta cuestión de hablar de marea verde, lo que representa es, como ya lo dice Lea, esa fuerza que tenemos todas en conjunto, pero además esta parte tan hermosa de hacer la similitud con el mar, porque el mar puedes contenerlo durante un tiempo, pero no lo puedes contener para siempre. Y tiene una fuerza que es arrasadora y que igual puede crear y puede destruir. Entonces, lo que a mí me inspiran estas dos palabras es crear esa posibilidad, crear todo el entorno, no solamente desde nuestro cuerpo, porque interrumpir una gestación tiene que ver también mucho con una cuestión de qué es lo que estoy pensando y qué es lo que estoy sintiendo.
y ver a tantas mujeres unidas, ver esos miles de mujeres marchando, todas por la misma causa, todas siendo una colectiva realmente fuerte, a mí en lo personal me da mucha emoción porque me enseña que no estoy sola, como muchas veces lo pude llegar a pensar y como estoy segura que muchas mujeres aún lo piensan, que se sienten solas y atrapadas en esta circunstancia de tengo que ser madre, tengo que terminar una gestación, tengo que parir, tengo que criar y además tengo que quedarme ahí hasta que me muera o se muera, no el hijo o la hija. Entonces, esta parte de fuerza es lo que de verdad me llena mucho. Y de hecho fue una de las motivaciones más fuertes para empezar a hacer activismo a partir de las redes sociales. ¿Algo que nos quieras comentar tú, Miranda, sobre qué es la marea verde? Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio y de estar con personas que admiro mucho y que sigo en TikTok. Y pues bueno, por Marea Verde, pues hay que también pues recordar que es este movimiento que agarró mucho impulso en Argentina, que tiene todas estas connotaciones políticas que se retornan desde pues la dictadura, ¿no? Y cómo inclusive en la dictadura, como Silvia Federici ha mencionado en sus trabajos, se enaltece de alguna manera la búsqueda de apropiarse del cuerpo por parte del Estado, ¿no? Principalmente el cuerpo de las mujeres. Y, y pues no tendría mucho que agregar, creo que todas las participaciones han sido increíbles. Solo me gustaría añadir que algo que personalmente y creo que a todas nos ayudó con esto de la Marea Verde es ver que no estamos solas, ¿no? Que inclusive ya se están rompiendo fronteras, ¿no? En los países y este movimiento pues no solo es de un país o de un estado, de una ciudad en específico, lo cual nos va a dar como, creo que mayor voz y pues va a hacer que obligar a que nos escuche. Eso sería todo. Sí, yo creo que sí opino lo mismo que ustedes. Es una lucha que sigue y que se está dando, pero díganme ustedes y pasamos con la siguiente pregunta entonces, ¿de dónde viene el concepto de marea verde? Es un tema extenso, yo creo que viene de muchas raíces, que muchos la asocian con Argentina, que fue el que estuvo más fuerte y que se dio y que está creciendo, y no sé si Argentina Corea del Sur, que siguió después de Argentina, ¿hasta dónde llega esta marea verde? ¿De dónde viene el concepto? Explíquenme. ¿Empiezas, Mariana, de nuevo? Sí, claro. Bueno, yo justamente cuando fue el día que se aprobó el aborto en Ciudad de México, pues yo hice una serie de videos en donde justamente explicaba de dónde viene este término de marea verde, ¿no? Y ver cómo desde las madres de la Plaza de Mayo de Argentina que se está luchando o que se estuvo luchando por que aparecieran sus hijas, desde ahí empezó a tomarse todo este movimiento de marea verde, cómo ellas usaban pues pañuelos blancos y no solo blancos, también usaban pues las prendas de las hijas, de las mujeres desaparecidas. Y fue justamente en una marcha representativa de las madres de la Plaza de Mayo, en donde muchas mujeres empezaron a decir, es que ya no encontramos nada blanco, ¿no? Entonces es curioso cómo un color que no pertenecía a ningún partido político empezó a ser esta ola enorme, esta marea, este mar literal enorme, porque dijeron, bueno, entonces si el verde no representa a ningún partido político, que sea parte de nuestro movimiento. Entonces se adopta el color verde y es cuando todos dicen, oye, sí, hay que empezar a usar el color verde y es cuando esta marea, este mar empieza a extenderse, ¿no? Es cuando empiezan a decir, el verde es algo que nos va a representar, el verde es este movimiento político en donde estamos juntas, en donde vamos a seguir luchando y no nos van a detener, o sea, empieza aquí y va a seguir y no importa fronteras, no importa clase social, no importa raza, no importa color, no importa nada, ¿no? O sea, el chiste es que estemos juntas
nosotras para nosotras y que este color sea tan representativo y tan fuerte, ¿no? Como lo podemos asociar tanto, ¿no? De que ya vemos algo verde e incluso aunque sea como de broma en un contexto social, dicen, ay, no, es que tu pared es verde pro aborto, ¿no? O no sé, o sea, ya es tan fuerte este símbolo que realmente ya lo podemos relacionar en cualquier cosa y es cuando vemos que realmente ya pasó fronteras, que realmente es un movimiento enorme y en donde todas podemos, tenemos cabida en él, ¿no? Y a mí se me hace algo, pues algo increíble y más toda la historia que viene detrás, toda la carga y el peso político que viene detrás de este color, no sé, a mí se me hace pues algo increíble y que cada que sigo leyendo, pues me sigue sorprendiendo un poquito más cada vez. Gracias, Mariana. ¿Qué tal tú, Mónica? ¿Qué piensas? ¿De dónde viene el concepto? ¿Qué dices de esto? Bueno, pues yo retomo una parte de lo que dije con anterioridad. Esta parte del color verde que además, pues como mexicanas, también tiene una connotación muy particular porque está dentro de nuestra bandera y lo que representa dentro de la bandera es la esperanza, pero al mismo tiempo el verde representa la vida. Y en este caso, a mí lo que me gusta pensar es que representa la vida de la mujer que ya está aquí, que puede ser autosuficiente, que debe ser autónoma, que debe poder decidir todos y cada uno de los aspectos de su vida sin tener toda esa carga social, moral, jurídica que existe, tal como la naturaleza. La naturaleza no obedece leyes humanas. La naturaleza se autorregula y así es como creo que debería ser el cuerpo de la mujer. Eso es lo que me gusta mucho de este concepto. Muchas gracias. ¿Y tú, Lía, qué opinas de esto? ¿De dónde viene el concepto? Bueno, yo creo que retomo algo de lo que dijo Mónica, porque también tenía más o menos claro que es verde porque el verde representa la naturaleza y la vida. Y creo que esto es un mensaje bastante poderoso hacia quienes reciben el mensaje de lo que partimos las mujeres en pro de la legalización del aborto, ¿no? Esta naturalidad y esta fuerza con la que se rigen las mujeres y el hecho de que realmente no porque las mujeres puedan gestar significa que tengan que hacerlo. Y creo que eso es algo importante que tenemos que tener en consideración ya. Sí, realmente pueden hacerlo, pero no están obligadas a hacerlo. Creo que está por encima tomar en consideración bastantes consideraciones acerca de la vida de las mujeres que el que puedan gestar. Muy de acuerdo con eso. Ver más allá de que la mujer es para gestar. ¿Y tú, Miranda, qué opinas sobre esto? Pues en cuanto a lo de la marea verde, me gustaría también rescatar el término marea, que de alguna manera también hace referencia, tal vez de manera indirecta, a las mismas olas feministas, pues que es como la genealogía con la que se ha pues tratado de escribir toda esta historia de lucha, ¿no? Y bueno, nota al pie, si bien estas olas feministas han sido criticadas porque pues obviamente han invisibilizado aportes de las mujeres negras y de color, creo que justamente el concepto de marea verde de alguna manera tiene este gran aporte de que busca de alguna manera visibilidad de estos aportes que anteriormente pues no se habían como invisibilizado, ¿no? Sí, ha sido un tema muy invisibilizado, sigue siendo un tema tabú. Y con eso llegamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuándo llegará a México o cuándo llegó? Porque si bien sabemos, aquí en la Ciudad de México solo es legal aquí y en Oaxaca, que fue hace poquito, sigue siendo negada en otros estados. Entonces, ¿qué puedes decir al respecto de esto, Miranda? Pues, mira, yo soy como, me gustaría ser optimista, eh, pensar que va a llegar un momento en el que sí demos ese paso como Argentina, pero bueno, de mi perspectiva, creo que México todavía le falta un largo camino, sobre todo como sociedad,
Como ustedes sabrán, pues yo veo mucho de historia de las brujas, desde perspectiva de género, y pues por lo mismo yo me he involucrado también en pues estudiar la religión. De ahí que también pues conozco de primera mano, tuve una maestra que era monja y ella misma nos decía que en México las iglesias, bueno, la institución eclesiástica era una de las más misóginas con las mujeres, inclusive con las monjas, ¿no? Entonces solo con ese ejemplo pues como que desanima, pero creo que sí es un largo camino que pues personas de nuevas generaciones y tampoco no ser injusta, creo que también de generaciones anteriores, eh, han comenzado estos pasitos para pues llegar a nuestra meta, ¿no? Que es volverlo legal en todos los aspectos, ya sea por violación o por no violación, porque justamente como tú comentabas al inicio, se hace mucho hincapié de que, por violación sí, pero pues por lo demás no. Entonces, ¿qué quieren decir? Que solo porque si una mujer se atreve a darse placer, significa que tiene que ser castigada. Y entonces, ¿qué la maternidad es un castigo? Entonces, pues sí, es algo que para reflexionar. Claro, muchas veces somos de escuelas católicas, yo también fui de escuela católica, y sí, te inculcan mucho esto de que la vida y todo esto, pero no nos damos cuenta por quién fue a veces escrito, ¿no? ¿Qué piensan entonces? ¿Sí va a llegar a México bien? ¿Todavía nos falta mucho? Mariana. Personalmente, bueno, yo también quisiera ser optimista como Miranda, pero la verdad es que yo también siento que a México le falta mucho camino. Hablando socialmente, cuando, por ejemplo, yo he estado ni siquiera, o sea, en comunidades fuera de la Ciudad de México, en algún momento tuve que hacer una campaña de vacunación y me topé con ciertas circunstancias que nos hacen ver que realmente pues el camino es muy largo todavía, ¿no? Circunstancias en donde las mujeres eran golpeadas, circunstancias en donde las mujeres no, sus maridos no las dejaban tener métodos anticonceptivos, circunstancias en donde si la mujer decidía por alguna o usaba a ir por ella por un método anticonceptivo, regresaba golpeada y pidiendo por favor que le quitaran el método anticonceptivo. Entonces, creo que sí nos falta un camino bastante largo y justamente para reflexionar lo que dice Miranda, porque cuando es violación entonces sí se permite hacer un aborto y cuando no, no. Cuando realmente el procedimiento es exactamente el mismo. Se va a sacar el mismo producto. No hay algo que diga, pues, porque falló el anticonceptivo, va a ser otro procedimiento. No, es exactamente el mismo y siento que es este castigo que tenemos más que nada en el inconsciente de que la mujer se tiene que hacer responsable y que tiene que ser madre independientemente de lo que le pase, ¿no? Porque yo incluso he escuchado personas que aunque sea por violación, pues tienen que tener el hijo porque pues finalmente es la bendición de ser madre, ¿no? Esta bendición que les dan. Entonces, siento que sí es un camino largo, que más yo quisiera que llegara ya hoy, ahorita, terminando esto, pero lamentablemente es un pensamiento muy utópico, pero pues vamos caminando, ¿no? Siempre hacia la utopía, es lo que me gusta pensar, que cada vez nos vamos acercando un poquito más. Entonces sabemos que llegó a Oaxaca y a Ciudad de México. ¿Ustedes creen que ya vaya a llegar a otro estado? ¿Se pueda lograr que llegue a más estados? La lucha no termina, sigue. ¿Y qué me puedes decir respecto a esto, Lía? Bueno, yo quiero comenzar diciendo que la marea verde está aquí en México, porque estamos nosotras, porque existimos y porque resistimos y porque seguimos luchando y porque ya está aquí el pañuelo. O sea, la marea verde está en México. Simplemente tenemos que seguir resistiendo para que se haga ley. Y eso creo que es nuestro propósito y creo que esa es la forma en la que informamos. Decir, ok, nos están negando, nos están violentando dentro de la institución, pero las mujeres aquí estamos, aquí está la marea verde y realmente cada día, cada mes, cada año se está haciendo más grande porque más mujeres se están uniendo y porque estamos abriendo los ojos. Y creo que eso es lo importante, porque la marea verde ya llegó a México y se va a hacer más grande y vamos a pintar a México de verde. Pero lo importante es que sigamos resistiendo y que sigamos teniendo esta fuerza de seguir informando y de seguir abriéndole los ojos a más mujeres y a las demás personas, no solamente para que pues realmente lo vean como un proceso
normal, sino como para que sean empáticos realmente con las personas, con las mujeres que se someten a estos procesos. Entonces, pues la marea verde llegó, simplemente la vamos a seguir haciendo más grande y más poderosa. Me encanta ese poder que estamos teniendo y que se está expandiendo, como bien dices. Entonces ya llegó a México, ¿se va a seguir extendiendo o no, Moni? Pues es imparable. O sea, esto ya es imparable. Y yo creo que antes, o más bien junto con pensar en las modificaciones necesarias en la ley, hay que también empezar a trabajar en la cuestión emocional y religiosa y social, porque a la mujer se le ve como que, y me voy a atrever a usar el ejemplo, como una máquina de gestar, una especie de incubadora. Si ya llegó ahí el producto, ahí se tiene que quedar, pase lo que pase, no importa lo que suceda, sea o no tu voluntad, ahí se tiene que quedar. Pero además tenemos este otro doble discurso en el que una madre que decide gestar sola y que decide maternar sola, en ese momento es luchona, tiene que quedarse exclusivamente con sus hijos, tiene que parar todo su desarrollo de vida, tiene que renunciar a su parte emocional, sexual, a todo, tiene que renunciar a todo. ¿Por qué? Porque hay no sé, o sea, hay un producto dentro de ella que se está gestando y que tiene que nacer. Y después toda la demanda, no solamente social, también psicológica y emocional. Yo insisto mucho en esto porque así como crecimos en una sociedad en donde se privilegia la masculinidad y además se disculpa y se entiende y se justifica el abandono paterno, en esta misma sociedad se nos vende desde la publicidad, ¿no? El que la mujer tiene que ser feliz y es feliz porque es madre y es la más grande bendición. Pues a lo mejor sí, yo he parido, yo soy madre y para mí lo ha sido, pero hay otras muchas mujeres para quienes no. Y exactamente esta posibilidad de decidir si vas a tener un hijo, no lo vas a tener, eso es lo que quiero para todas, eso es lo que quiero para mis hijas, eso es lo que quiero para mis sobrinas, eso es lo que quiero de verdad para todas. Y no solamente en México, en todos lados, porque además esta parte de que la maternidad es impuesta está tan metida en la sociedad que a veces me atrevo a decir que está hasta en los huesos y ya casi viene en el ADN de todo el mundo, ¿no? Pero eso es lo que hay que empezar a cambiar. E incluso las mujeres que hemos pasado por un proceso de interrupción de gestación, dejar de sentir culpa cuando la llegas a sentir. Y muchas veces la culpa no viene ni siquiera de una misma, viene impuesta desde afuera, porque fuiste mala, porque ya no sirves para, caray, para ser mujer. O sea, esa parte yo creo que ya está aquí. Una prueba de ella, pues son las edades de las que estamos ahorita conversando, ¿no? O sea, esto ya no es nada más algo que las mujeres más jóvenes tomen en sus manos. Las mujeres que ya somos mayores, las que ya estamos más cerca de ser abuelas, también nosotras lo tomamos. Y aunque todavía está mucho este pensamiento de que si ya está dentro del producto hay que terminar la gestación, yo insisto, si se va a privilegiar una vida, más se va a ponderar un derecho, yo prefiero que sea el derecho de la persona que ya está aquí, la que ya respira, la que ya siente, la que ya vive, la que ya es persona y no un producto. Y puede que esto suene muy crudo, pero así es como yo creo que debe ser. Sí, definitivamente creo que tocaste un tema, Mónica, muy importante y que yo también me he cuestionado muchas veces dentro del feminismo, y es esta romantización de la maternidad, ¿no? Que dices de la madre que lo da todo, la madre abnegada, la que dejó su trabajo, la que dejó de estudiar, y se romantiza tanto esta idea de, ay, es una buena madre porque dejó el trabajo por cuidar a sus hijos, y es como de, o sea, ¿para ti te parece eso una buena madre? Una madre que dejó sus sueños, sus metas, sus prioridades por dedicarse a sus hijos, y no está mal, ¿no? Cuando tú lo dices, cuando la madre quiere, cuando ella definitivamente, sabes que yo quiero dedicarme al 100 a mis hijos, pero hay madres que lo hacen porque así lo necesitan, porque a lo mejor tienen quien le cuida a los niños, porque no tienen dónde dejarlos, y si vas y los dejas a una guardería a los 3 meses, es, ay, ¿cómo crees? Tan chiquito lo fuiste a dejar, y es estos temas, por eso creo que hoy tocar específicamente este tema del aborto en un 10 de mayo es muy importante abrir estos espacios, como les decía, porque
se romantiza la maternidad, ¿no? Es la madre abnegada, la madre que dio todo y la que no lo hizo, pues es una mala madre, ¿no? La madre que, como tú dices, no quiso hacerlo es mala, se puede decir, ¿no? O no está bien visto. Si quieres decir algo, Lea. Sí, de hecho iba a decir que Mónica tocó un tema bastante importante, y es que la marea verde no solamente va de lo político o de lo legal, sino de toda esta movilización y la reconceptualización de lo que tenemos de idea de lo que es ser mujer y de lo que es ser madre, porque sí, a las mujeres a lo largo de la historia nos han manejado a través de la culpa. Y es que la culpa es eso, una herramienta y una experiencia patriarcal, la cual nos ha hecho a las mujeres estar sometidas, silenciadas y que nos inmovilizan a través de esta. Porque por eso pasa, ¿no? Si te sometiste a un aborto, eres una mala madre. Si te vas a trabajar y dejas a tus hijos cuidados por el padre, eres una mala madre. Si te encargas de tu vida, eres una mala madre. Y eso es la culpa, inmovilizarnos y querer seguir siendo lo que la sociedad, el patriarcado y los hombres quieren de las mujeres. Entonces, creo que es algo importante saber que si desechamos la culpa, desechamos el patriarcado. Entonces, liberémonos de culpas, de estigmas y del patriarcado. Sí, definitivamente coincido contigo, Lea. ¿Alguien más que quisiera tocar este tema de la maternidad? Si quiere ampliar a alguien más. Avanzamos una pregunta que creo que es muy importante y que lo han tocado muchas feministas. ¿El feminismo va de la mano con la ley del aborto? ¿O ustedes consideran que se puede separar? Que hay a lo mejor feministas que pueden ser pro vida o que no pueden, bueno, que más bien no están de acuerdo con esta ley. Yo creo que, como lo hemos dicho, la ley del aborto no obliga absolutamente a nadie a abortar, simplemente te da la opción de elegir. Pero ¿ustedes qué opinan? Bueno, a ver, me arranco yo otra vez. A ver, esto que estás mencionando es bien importante porque además cuando se menciona la despenalización del aborto, se considera que se debería quitar en su totalidad y no es cierto. Y voy a explicarme. Hay muchas veces que hay mujeres que sí desean continuar con su gestación y que a base de engaños o de violencia son sometidas a un proceso de interrupción de gestación en contra de su voluntad. Si se despenaliza en su totalidad, esa persona que la obligó quedaría sin castigo. Pero también es complejo esto, más que complicado, es complejo porque la mujer sí debe tener el derecho absoluto de decidir sobre su cuerpo. Entonces, aquí como que entrarían dos vertientes. La parte en donde es la mujer quien toma total y absolutamente la decisión de forma autónoma, sin ningún tipo de coerción que pueda tener influencia sobre su decisión, y la otra parte en donde es un tercero el que provoca que el producto de la gestación muera, aún en contra de la voluntad de la mujer. Es un tema complejo, pero bueno, no sé si mis otras compañeras quieran continuar respondiendo. Pues referente a lo del aborto y el feminismo, creo que es importante empezar a conceptualizar esto. ¿Por qué? Porque sin aborto legal no hay feminismo. ¿Y a qué me refiero? Luchar por la emancipación de las mujeres y la autonomía del cuerpo propio es la ruptura de iglesia-estado e iglesia-mujer. ¿Por qué? Porque si seguimos dependiendo de nuestras decisiones acerca de lo que piensa o no el Estado, acerca de lo que piensan o no los hombres, de lo que podamos hacer o no con nuestras fuerzas, va a otra vez encadenarnos a la idea de que nuestras decisiones van a tener que pasar por este filtro, que es el patriarcado, los hombres y la iglesia. Entonces, sin aborto legal no hay feminismo. Pero quiero también recordarle que el feminismo es un espacio, es una movimiento para todas las mujeres. Y no les podemos negar el espacio a las mujeres que todavía no están bien informadas, que todavía no están con esta empatía hacia las mujeres que deciden tomar la decisión del aborto o simplemente que están a favor de.
Entonces creo que es importante empezar a conceptualizar esto, pero pues no vamos a negar espacios, pero creo que es importante que todo el tiempo estemos cuestionándonos, estemos informándonos y pues tener empatía con las mujeres, porque eso es lo más importante. Sí, creo que yo igual que Lea tengo que decir que sí se tiene que conceptualizar bien, porque si conceptualizamos mal, va a salir todo mal, ¿no? O sea, es como una cadena. Entonces, se tiene que llegar a esta conceptualización. Sin embargo, a mí personalmente a veces se me hace medio incongruente que me digan, ah, es que soy feminista y soy pro vida, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda ese filtro de, y yo dónde decido sobre mi cuerpo? ¿Por qué tengo que seguir atendiéndome a las decisiones o a lo que está bien por parte de la iglesia y del patriarcado y del Estado, ¿no? Entonces, no, es justamente esta separación y el decir, no, yo voy a decidir por mí, para mí y sobre mí. Entonces, yo siento que, obviamente, yo jamás le negaría el espacio a una mujer que me diga, ay, es que yo soy pro vida y soy feminista. Yo le diría, ay, no, vete, jamás. Yo siempre estaría ahí para acuerparla. Digo, podemos encontrarnos en opiniones totalmente contrarias, pero eso no quiere decir que yo la vaya a agredir, que yo no le vaya a dar el espacio, que yo no le vaya a dar el acuerpamiento, ¿no? Porque antes incluso que ser mujer, también soy humana y también, pues, no voy a dejar que una mujer simplemente por su ideología, pues, caiga pues en este tipo de acciones que a veces que suelen pasar, ¿no? Que son como las agresiones. Sin embargo, yo siento que conceptualizándolo bien, sí se tiene que ser el feminismo, tiene que ser totalmente por aborto. O sea, yo siento que no es este filtro y este paso que nos va a decir que podemos decidir sobre nosotros. Sí, muy de acuerdo. Hay que romper esto de que yo también me he topado con muchas chicas que dicen, no, bueno, pero es que yo soy feminista pro aborto. ¿Realmente esto se puede o ya es por las creencias que uno se tiene? Digo, yo he causado algún revuelo por ahí porque soy católica y me dicen que yo debería de estar a favor de la vida, ¿no? No pedir aborto legal, cuando yo soy feminista y entiendo que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Entonces, ¿dónde se rompe esto? Tú, Miranda, que yo ya tomé un curso contigo muy genial sobre la historia de las brujas aquí en México, el cómo se separaban incluso a las mujeres, ¿no? Que ya eran viudas. Entonces, ¿qué pasa con esto? A ver, coméntame tú de si se puede, no se puede, son creencias ya arraigadas de hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? Pues sí, añadiendo a lo que ya dijeron mis compañeras, y cuando hablamos sobre el aborto y esta como aversión al aborto como tal, retornándonos a la historia, específicamente en México, pues uno se da cuenta que sí es como un miedo o un rechazo que proviene totalmente de este como imaginario, pues, religioso, ¿no? Eh, el aborto es totalmente natural, inclusive, pues, ¿cómo explicarlo? Se da, ¿no? Inclusive sin provocarlo. Entonces, ¿por qué entonces cuando se realiza con un procedimiento sí llega este como tinte moral, ¿no? Y en cuanto, para ya responder directamente a si se puede ser feminista y pro vida, yo a esto yo diría que pues no es posible, principalmente porque cuando hablamos del aborto, lo que estamos afirmando es que una mujer está decidiendo qué hacer con su cuerpo, ¿no? Que esa es una de las vetas principales del feminismo como tal. Entonces, de alguna manera contradecirlo es de alguna manera negando lo que es en sus raíces el feminismo, ¿no? Yo sería mi participación. Muchas gracias. Realmente sí me causa un poquito de conflicto esto de que algunas no quieran separar o que se proclamen feministas y digan que no debe existir la ley del aborto solo en determinados casos como la violación, porque justamente nos detiene del tema de que por qué nos impiden disfrutar sobre nuestra sexualidad.
Esto siento que también viene con mucho de la educación que hay aquí en México, las leyes para quienes están hechas, por quienes están hechas también. Y con eso quisiera pasar a la siguiente pregunta que va respecto a las leyes. ¿Consideran que las leyes que están implementando en México para la mujer está teniendo impacto y eficacia? Vamos, no solo la ley del aborto aquí en Ciudad de México y en Oaxaca, que si no mal recuerdo leí un artículo que ya aquí en Ciudad de México se puede abortar hasta las 5 meses si es por caso de violación. Realmente no estoy muy segura, lo leí, ya me corregirán ustedes. Y las demás leyes que ya se legalizaron ahorita, como la ley Olimpia, que ya es en todo México, la ley Ingrid y la ley de menstruación, menstruación digna. ¿Qué pasa con todas estas leyes? Si están surgiendo eficacia, ¿creen que puede ir de la mano con lo que es la marea verde? Moni, que nuestra abogada aquí, por favor, empieza. Bueno, pues mira, en general las leyes siguen un proceso y ese proceso también muchas veces está marcado por la sociedad. En el caso de las leyes que tienen que ver con la cuestión del aborto, sí estamos bien retrasadas como país, pero impresionantemente, porque lo que se le niega a la mujer es el derecho a decidir sobre su cuerpo, el suyo, no el de un ser en potencia que tal vez en algún momento llegue al término de la gestación y aún terminando la gestación, probablemente nazca o muerto o nazca con algún tipo de enfermedad que le impida seguir vivo. Y aquí el asunto como que se complica más, porque además de todo, para poder tener acceso a un aborto por violación, ya antes tuviste que haber pasado por una circunstancia de vida brutalmente violenta. O sea, y a veces es con mucha fuerza, a veces sí hay como golpes o lo que sea, pero también está el otro tipo de violación equiparada, que es algo de lo que se habla muy poco, y que tiene mucho que ver con que una mujer no pueda dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. Y digo, todas hemos visto el asunto de, ay, es que qué chistosita estaba bebida y pues me la di. O pues estaba bebida y ella dijo que sí. O estaba dormida y aún así. Ahora, otra de las cosas es que también existe el delito de violación dentro de la pareja, entre cónyuges o entre concubinos. Y si resulta que de esa violación hay un producto y empieza una gestación, no puedes abortarlo porque estás casada con tu violador. Pues es muchísimo más complejo, mucho más complejo de lo que me gustaría aceptar. Hay mucho trabajo que hacer porque además todavía está la cuestión de que, bueno, que se reduce la pena si es por, ahorita ya no está, pero era el honoris causa, que hubieras logrado ocultar tu embarazo, que no tuvieras mala reputación. O sea, ¿quién define qué es mala reputación? Ciertamente la mujer que está gestando no, la define un tercero. O si el producto viene con alguna malformación, ok, entonces sí puedes, que es lo que se estaba hablando hace un rato. Ah, entonces sí se puede. O ¿por qué no nada más pensar que a lo mejor en un principio sí querías gestar y después te das cuenta que no estás preparada, que no tienes dinero, que no tienes educación, que ya tienes 1, 5, 6 hijos, porque hay unas familias verdaderamente inmensas, o simplemente no quieres detener tu desarrollo profesional? Ese no es tu momento, ese no es tu momento. Y ponderar la vida, como digo, de un producto que a lo mejor nace, a lo mejor no, por sobre la vida de la mujer que ya está aquí, y algo que es bien importante, sin cuyo cuerpo esa vida no puede existir, porque hasta ahorita no hay gestaciones que lleguen a término in vitro. Entonces, si la mujer que está poniendo su cuerpo dice no quiero, ¿por qué no puede decir que no? Y ahí también tiene que ver otra de las cosas que ya se han mencionado, la intromisión particularmente de la institución católica, de la Iglesia Católica, pero de cualquier otra institución monoteísta. Ese es otro de los asuntos. ¿Por qué? Porque las religiones monoteístas principalmente tienen un Dios
que hace a su imagen y semejanza al hombre, no a la mujer. La mujer es la que entra y sale y le da el traste a todo. Y desde ahí es donde se empiezan a ver las leyes. O sea, parece que no, pero es desde esos libros sagrados para algunos, comienza toda la legislación, que es lo que llega hasta este momento. Y por supuesto que viene impregnada de todo eso. Aún no podemos librarnos de esa parte en donde todo el sistema está hecho por y para los hombres. Los favorece, les guste o no les guste aceptarlo. Eso es innegable. Entonces, ¿que vamos por buen camino? Sí, vamos por buen camino. Yo creo que, bueno, a mí probablemente ya no me toque verlo, no sé si a mis hijas les toque verlo, pero estoy segura que a mis nietas ya les va a tocar verlo. Y si seguimos y nos mantenemos en esto, presionando a nuestros legisladores, porque esa es otra cosa bien importante, saber quiénes son nuestros representantes, quiénes van a legislar para nosotros, comunicarnos con ellos, insistirle a ellos, que sepan que hay otras formas de pensar además de su forma de pensar. Porque otra de las cosas que se ve dentro de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues son conductas no solamente misóginas, sino en donde además las creencias personales, religiosas de cada uno y cada una, que son personales y son respetables, las llevan a legislar. Y yo creo que ese es un problema que tenemos que acabar. Y eso lo podemos hacer, uno, informándonos, y dos, insistiéndole a nuestros legisladores que habemos muchas personas que queremos esto, que queremos que esto sea ley, que queremos que las mujeres tengan derecho y tengan acceso a un aborto libre, seguro para ellas. Claro que como cualquier procedimiento hay riesgos, sí. Puedes morir durante un aborto, sí, pero también puedes morir durante un embarazo y durante un parto. Así que de esto se trata de enseñar a las personas que están a nuestro alrededor que esto es un derecho. No es algo que tengamos que estar mendigando. Estamos peleando por él porque se nos ha estado negando, no porque tengamos que casi que implorar que se nos reconozca. Son dos cosas que son muy, muy diferentes, ¿no? O sea, pero sobre todo ser perfectamente conscientes desde nosotras que tenemos ese derecho, que tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Vaya, me voy a ir hasta cursi, hasta sobre nuestro corazón. No tienes por qué amar al padre de tus hijos. No tienes por qué amar, o sea, es más, a veces ni siquiera tienes por qué amar a tus hijos, porque no todo el mundo está preparado, ni desea, ni quiere ser madre. Entonces, sí es un tema muy largo. ¿Alguien más quiere continuar con esta respuesta de Mónica? Sí, yo nada más quería agregar, porque digo, Mónica ya realmente dijo todo, creo que es lo más importante, pero creo que hay que tener en consideración esto, porque muchas personas al hablar de patriarcado, hablar de desigualdad entre hombres y mujeres, creemos que solamente es una desigualdad entre leyes o desigualdad social, pero realmente es una desigualdad en el ámbito en el que queramos ponernos, sea económico, político, religioso, moral. Y es que esto, como lo dijo Mónica, viene arraigado desde la religión, y cualquier religión que se maneje actualmente es eurocentrista, y esto nos pone en desventaja a lo largo de la estructura de la historia. Digo, el patriarcado ha existido en más del 90% de la historia de la humanidad, y en toda esa historia las mujeres hemos estado sometidas a lo que ellos han querido hacer con nosotras. Ahora, la educación sexual, las políticas y la forma en la que se rige la sociedad está arraigada, como lo dijo Mónica, desde la estructura religiosa. Aunque exista esta separación Estado-Iglesia, es mentira, porque si ya estuviera separado, las muchísimas leyes ya estuvieran legisladas, pero la Iglesia lo ha impedido, nos lo ha impedido y nos lo está negando en la cara, y las personas no lo ven, no lo quieren ver, y estas desigualdades nos siguen violentando a las mujeres. Entonces es importante conceptualizar esto. Ahora, la decisión de que una mujer decida ser madre o no, creo que también es importante en la violencia psicológica a la que nos someten los hombres. ¿Por qué? Porque existe esta idea de que las mujeres tenemos que ser o tienen que ser por obligación madres, buenas madres. Y si no cumples con todos los estereotipos que la sociedad y el hombre quiere de una mujer, eres una mala madre. Y ahí recaemos en la culpa una vez más.
para inmovilizarnos a las mujeres. Y si no haces lo que el hombre quiso o lo que el esposo quiso, eres una mala madre y eres una mala mujer. Y así a lo largo de la historia se nos ha violentado y se nos ha inmovilizado. Porque seguimos con el miedo de el qué dirán, ¿no? ¿Qué podrán decir de mí si decido no ser madre? Si decido no hacer lo que esperan los hombres. Porque también la familia es una estructura patriarcal. El hecho de que nos obliguen a querer a nuestros violentadores, el hecho de que la estructura o la imagen de lo que tienes de un padre o de lo que tienes de un tío o un abuelo o un hermano, y el hecho de que te obliguen a realmente querer a una persona que quizás te está violentando, te está violando o incluso llegan a ser feminicidas, y todavía tienes que tenerle un respeto porque es tu familia de sangre. Toda esa estructura y esa ideología es bastante misógina, porque a las mujeres son a las que nos obligan a ser las protectoras y cuidadoras de este vínculo familiar. Entonces, esta violencia psicológica a la que nos someten y en la que nos configuran a las mujeres va a seguir existiendo si no rompemos este lazo de iglesia, Estado y iglesia-hombre. Sí, me parece, bueno, retomando dos temas que menciona Lea y Mónica, me parece muy importante lo que menciona sobre nuestros representantes, ¿no? Sobre exigirles que hagan leyes que no, como lo mencionaba Mónica, no pidiéndoles un favor, exigiéndoles un derecho. Y mencionando esto, bueno, me recuerda a que se ha hablado tanto de la paridad de género, pero que solamente para cumplir una cuota, solamente para que ante todos los representantes ya veas, somos 50-50, o sea, hay mujeres y hombres, pero muchas de estas mujeres, muchos de estos hombres no tienen esa perspectiva de género, ¿no? Entonces no saben cómo abogar por estos derechos. Y es muy triste que piensen que con un cursito de una semana, perspectiva de género para personajes políticos, ya, ¿no? Y no se dan cuenta realmente que la perspectiva de género es una filosofía, hay que entenderla, es una deconstrucción que nosotras hemos ido entendiendo, ¿no? Y que duele a veces darte cuenta de decir, híjole, yo decía esto, híjole, yo hacía estos comentarios y lamentablemente nuestros diputados, senadores, no lo entienden así. Ellos piensan que no, yo sí tengo perspectiva de género, ya tomé el curso, mira, ya tomé la plática con tal feminista, o no, yo las apoyo, pero no hacen nada por impulsar estas reformas, o sea, no hace nada por exactamente que estas reformas lleguen a una realidad, o sea, incluso podemos decir, como decía Lea, estamos en un país tan católico que hay partidos abiertamente que en sus spots sale de, no voy a decir nombres porque, pero sí hay partidos que dicen definitivamente no al aborto, definitivamente no a las parejas homosexuales, definitivamente no a esto, y lo ponen públicamente como si fuera algo que tendría que aplaudirse, ¿no? O sea, dices, estamos en el 2021 y Dios todavía siguen ocupando estas campañas para que la gente vote por ellos y hay gente que piensa que van bien, ¿no? Que estos partidos van bien, que son conservadores, que van a seguir, no sé qué quieren conservar, no sé, yo no sé qué, ojalá nada de lo que están diciendo y dije, por algo perdieron el registro y por algo nunca ganan, pero ahí andan todavía con sus spots de impulsando estas reformas de no al aborto y como lo dice Lea, estamos en un país tan patriarcal, tan católico, que ha hecho que sí se alenta a lo mejor un poco este movimiento de Marea Verde, pero eso, como decía Mónica, está aquí y no se detiene, va para adelante solamente. ¿Algo más que quisiera decir? Mariana, no sé, que quisieran Sí, complementar. bueno, a mí me gustaría comentar que hay un diputado, es el Mijis, no sé si lo conocen, yo me imagino que sí, que él abiertamente dijo, yo estoy en contra del aborto, pero no por eso yo voy a poner mis reformas, cuando es un tema de salud pública, cuando es un tema que se tiene que tratar. Y eso es lo que tienen que hacer nuestros representantes. No tienen que dejarse llevar ni por sus creencias, ni por su religión, ni absolutamente nada de eso, sino por lo que está pasando socialmente, ver las problemáticas sociales, qué está pasando, las mujeres están muriendo por ir a abortar clandestinamente, eso es algo que tenemos que atacar, eso es una problemática que tenemos que llevar a cabo. No es posible que cuando no era legal el aborto en Ciudad de México, el 50% de las muertes maternas y de las complicaciones eran por mujeres que iban a abortar en lugares clandestinos. Se redujo al 50% en el momento en el que se hizo legal. Entonces, ¿qué se está viendo? Que estas políticas
tienen que también protegernos, es su deber protegernos, ¿no? Con lo que ellos se escudan de que nos van a proteger, también tienen que tener este enfoque, porque nosotras no nada más somos las que votan por ellos, no, nosotros estamos votando por ellos porque queremos que nos protejan y que nos representen. En este caso, hablando específicamente de la Marea Verde, que haya lugares en donde podamos ir sin el menor miedo posible, que haya lugares en donde no haya un partido político afuera que te diga que estás matando a tu hijo, que haya personas o grupos de personas afuera que te están diciendo que eres una asesina, que eres una mala madre, que eres menos mujer, sino tener estos espacios en donde realmente nos estén protegiendo, porque es un derecho tener estos espacios. Y bueno, creo que es lo único que quería como aportar a esto. Sí, creo que tiene razón Mariana en esto de hablarle las cosas como son, ¿no? No decir, estás matando a tu hijo cuando claramente se ha demostrado que no es un niño, no es una persona, y ocupan tanto este lenguaje para exactamente, creo, sentir culpa de que han hecho, o sea, a veces también dicen que somos nuestras crueles con los chistes que hacen ellos, pero es que, o sea, no puedes decirle persona, no puedes decirle niño, no puedes decirle a tu hijo cuando científicamente se ha demostrado que pues no, o sea, ni siquiera es una persona, ¿no? Todavía, pero eh, pues sí, hay un tema todavía a discusión de esto, de cómo se ocupa el lenguaje y exactamente yo creo para sentir culpa, para sentir que te sientas mal y que, no sé ustedes cómo ven esto del lenguaje, creo que no se ha ocupado correctamente. Sí, me gustaría entrar ahí. Exactamente, esta parte del lenguaje es trascendente. Referirte al producto de la gestación como producto de la gestación, eso es algo que va a empezar a hacer el cambio. Puede ser que para una mujer que está gestando y que desea esa gestación, pues ya hasta nombre le puso, pero en realidad es un producto de la gestación. Punto. Hasta el momento en el que nace, tiene capacidad de convertirse en persona, porque además tiene que estar vivo y viable 24 horas. O sea, es desde el lenguaje que sí tiene una importancia brutal. Por eso a mí, más que decirme pro aborto, me gusta decirme pro elección, porque eso es lo que soy pro elección. Para mí, o sea, este es un punto de vista personal. Si yo me llamo pro aborto, sería como, ay no, todas aborten. Ya no habría nadie en este mundo. Pero también la diferencia de llamarle a los que se dicen pro vida, pro gestación, porque pro vida ¿de quién? Pro vida de un producto que no sabe si va a nacer. O sea, para mí esta parte del lenguaje es muy importante, pero regresando un poquitín en el tema de la ley, es bien importante también que entendamos que hay muchos abortos espontáneos y esos abortos espontáneos que pueden ser por muchísimas circunstancias, incluso de embarazos que la misma mujer gestante no conozca, porque vaya que se dan casos, en el momento en el que se produce un aborto espontáneo, esas mujeres son tratadas como si se lo hubieran provocado, particularmente en los estados en donde el aborto solamente tiene la eximiente de responsabilidad por violación, por ejemplo. Y hay muchas mujeres en la cárcel que no sabían que estaban embarazadas o que tuvieron un aborto espontáneo. Y en la cárcel hay muchísimas mujeres así. Entonces, esa parte que está como más escondida, como que casi no se ve. Hace poco escuchaba a una chica hablando acerca de la endometriosis y que la endometriosis puede provocar precisamente pérdidas y esas pérdidas pueden ser interpretadas por un fiscal como si hubiera sido un aborto provocado y entonces la chica va a dar a la cárcel. O sea, son muchísimas las cosas, hay muchísimas vertientes que hay que ver, tanto en lo legal como en lo social y en lo religioso también. Ay, creo que tienes tu micro apagado. Fallas técnicas siempre pasan. Miranda, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Qué opinas sobre las leyes que se han dado, sobre lo que acaba de comentar Mónica, de que es algo que yo sí batallo bastante, porque justamente la ley del aborto no es solo por que no supiste, no se pudo cuidar, falló el anticonceptivo, porque fue una violación, lo que sea, sino porque muchas mujeres no se dan cuenta de que están embarazadas. Me ha tocado leer casos de zonas rurales donde la mujer incluso es
encarcelada hasta 10 años porque tuvo un aborto espontáneo y lo catalogan como asesinato. O sea, no lo catalogan bien y te dan pena que es como asesinato. Y eso a mí me choquea demasiado porque es como de, oye, ella no sabía que estaba embarazada, estaba llevando cubetas de agua a su casa porque no hay este sistema de agua para que llegue bien. Ella estaba cargando, no sabía que estaba embarazada. ¿Por qué la meten a la cárcel? ¿Qué opinas sobre esto? Pues sí, creo que es algo muy alarmante. Y también otra cosa que también quiero como añadir es que también, bueno, estábamos hablando de que sí existe el caso de que se puede abortar si es violación, pero inclusive ya en ese lado también existen algunas partes de México, por ejemplo en Tabasco, donde se pide una comprobación de los hechos de violación para acceder al aborto. Entonces ahí una vez más vemos cómo pues sí está toda esta dificultad por parte de, pues, de las leyes y que en realidad parece ser que más bien te ponen como estas como obstáculos para que abortaras, ¿no? La verdad sí es algo muy abrumador. Sí, yo definitivamente le mencionaba al principio que yo creo que se le ponga como entre paréntesis a la mujer de que tuvo que haber sido por violación para decidir un aborto, creo que es un tema bien egoísta y debatible de que el Estado te está diciendo, tuviste que haber sido violentada y para que puedas decidir sobre tu cuerpo y para que puedas decidir y no sé, definitivamente ese tema me parece muy egoísta, que, o sea, siempre lo he pensado así, ¿no? O sea, tuviste que haber pasado por un proceso de violación para que puedas decidir sobre tu cuerpo, para que puedas tú decidir si quieres o no. Decíamos, hay chicas que a lo mejor no se enteran, ¿no? Y pueden pasar los 3 meses o muchos meses, y como lo hemos sabido, ¿no? Hay chicas que siguen arreglando durante estando embarazadas y no se enteran y es muy triste que tengas que tener un bebé que tú no querías, que no fue deseado, que no fue planeado. Es un tema muy controversial y sí, como ustedes han dicho, ha avanzado la marea verde, pero también recordemos el caso del año pasado en Veracruz, ¿no? Que había llegado al Congreso y fue negado. Fue un caso bien, a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho. Yo creí que sí se iba a seguir avanzando porque un año atrás había sido en Oaxaca, dije este año en Veracruz, vamos avanzando así año con año, y cuando se frenó y luego la pandemia, claro que vino a detener muchas cosas, muchos procesos legales y que para las autoridades esto no parece prioridad porque nadie lo retoma. Entonces, sí decimos, sigue avanzando, pero vemos aún pautas, ¿no? Vemos aún que siguen poniendo peros, que siguen poniendo sus trabas. Entonces, Sí, también cuando sucedió en Quintana Roo, que también se rechazó la despenalización del aborto, pues también fue un duro golpe. Pero al final de cuentas ya están llegando estos proyectos de ley a los congresos. Y ese es el punto. O sea, como les decía hace un rato, seguro no me toca a mí, probablemente no le toque a mis hijas, pero seguramente a mis nietas sí. Así que pues mantenernos aquí todo el tiempo que sea necesario, con toda la fuerza que sea necesaria. Al final de cuentas, pues es por cada una de nosotras y por todas, en realidad. creo que eso es lo padre de este movimiento, ¿no? Que a veces no lo hacemos ni por nosotras, es lo que queremos para nuestras hijas que deseadas, para las nietas deseadas, para todas las futuras activistas. Queremos que este proyecto se haga realidad, porque yo creo que de eso se trata el feminismo, ¿no? Que las leyes que ahorita queremos que se impulsen o que al menos empiecen a hablarse en los congresos, que sean para nuestras futuras generaciones, ¿no? Y como lo hemos dicho, la ley del aborto no obliga absolutamente a nadie a abortar, es, como decía Mónica, como decía Lea, Miranda, Mariana, es decisión de cada quien, si quieres o no quieres, es tu decisión, pero simplemente queremos que sea una maternidad deseada. A veces, como dicen, no tan planeada, pero mientras sea deseada, como dice Mónica, a veces que tienes una semana y ya le pusieron nombre al bebé, esas son las maternidades que queremos, esas son las que queremos que crezcan y sí, que lleguen a un hogar planeado y deseado.
Entonces, no sé si quisiera alguien más dar un comentario, retomar algo. Entonces ya pasamos a la ronda de preguntas, que ya hay bastantes. Igual a los que nos acompañan aquí por Zoom, si quieren dejar sus preguntas, son bienvenidas. Bueno, la primera es general, quien la guste contestar, me surge la duda, ¿cómo una mujer puede llevar con tranquilidad su fe, católica, protestante, etcétera, con el feminismo? ¿Es posible armonizarlas o el feminismo es secular por naturaleza? A mí me gustaría responder a esa pregunta. Creo que cuando hablamos de como de la religión hay que recordar que también estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? Y muchas veces ser religioso no significa que estés de acuerdo con el sistema o que logra hacer esta institución, ¿no? Que es la iglesia. De ahí que pues yo podría responder que sí puede ser religioso de alguna manera, pero también ser feminista, ¿no? Y yo de ahí retomo mucho a mi maestra que me dio una clase justamente de religión, que ella es una monja, eh, eh, y nos contaba que pues sí, justamente ella lo que hacía era rescatar los movimientos feministas y en pro de la mujer que se han dado inclusive en las propias instituciones. Me acuerdo que ella nos contaba de que inclusive dentro de la iglesia había como que los monjes o monjas se encontraban con esta persecución inclusive de los propios roles de género. Nos contó de un caso en Europa, en la Edad Media, de unos monjes que en su búsqueda de espiritualidad ellos lo que hacían era tejer, pero por lo mismo que tejer era visto como algo muy femenino pues fueron perseguidos. ¿Y esto por qué lo comento? Porque creo que es un caso muy concreto de que sí se puede ser espiritual, pero no por ello tienes que seguir las normas o estos roles de género que a veces constriñen que la iglesia busca dar, ¿no? Y que no todas las autoridades eclesiásticas lo hacen. Dentro de la iglesia hay distintas corrientes, hay distintas personas y con distintos pensamientos. ¿Alguien más que quisiera responder la pregunta? A mí me gustaría agregar también que a veces hay que también distinguir entre lo que es la institución y entre lo que es la religión, porque muchas personas se sienten muy atraídas justamente nada más a la religión y sin embargo siguen cuestionando a esta institución, ¿no? A esta institución que les hace prácticamente seguir el libro sagrado, que sigan al pie de la letra, cuando muchas veces no es así, ¿no? Cuando se le da el enfoque equivocado o se le da este enfoque institucional. Entonces yo conozco muchas compañeras o muchas compañeras feministas, que son católicas, que son creyentes, eso no los hace ni más ni menos feminista, y de todas maneras se ha visto en estudios psicológicos y psiquiátricos que entre más te tengas en algo, pues también te ayuda emocionalmente y personalmente, ¿no? Entonces, realmente no está mal ser religioso, lo que está mal es no cuestionar la institución que te está imponiendo cosas que van en contra de tu voluntad o en contra de lo que tú crees. Eso es yo creo que lo único que quería como agregar. Sí, yo creo que poner y tú imponerle a otras personas, ¿no? Tus ideas católicas, a lo mejor tú podrás creerlas, quedártelas, pero quererlas imponer hacia otras personas es definitivamente lo que no se puede dejar, ¿no? La violencia hacia los derechos. ¿Alguien más quiere responder esta pregunta? Sí, yo igual solamente quería aclarar que claro que puede ser religiosa y feminista. Creo que es importante conceptualizar también estas dos situaciones, porque el feminismo no es una doctrina, no es como que te estemos obligando a seguir cada paso y que sigamos directos solamente a una misión, sino que tengamos en conciencia el estar deconstruyéndonos y cuestionándonos qué es lo que estamos consumiendo y cómo nos están educando y cómo nos están configurando. ¿Por qué? Porque la sociedad en sí, cualquier estructura, cualquier institución, el Estado en sí está estructurado con base en el patriarcado. Entonces, por ende, todo va a ser patriarcal.
Pero si comenzamos a cuestionarlo, si comenzamos a distinguir qué es realmente lo que como mujeres nos violenta y nos atraviesa, y comenzamos a conceptualizar y priorizarnos a nosotras en sí, es cuando vamos a tener esta diferenciación, ¿no? Porque digo, en sí, la religión, si comenzamos a conceptualizarla y a priorizarnos dentro de esta, creo que va a ser el momento en el que nos vamos a ver a nosotras como sujetas políticas, como individuas que llenan una espacia, como individuas que son parte de una sociedad. Entonces no está mal ser parte de una religión y ser feminista, simplemente hay que empezar a cuestionar realmente qué nos están enseñando. Me gustaría aportar algo. Sí. Gracias. Creo que también es importante entender cuál es la función de la religión y bueno, como yo la entiendo. Y la función de la religión es ligarte con algo que consideras que te puede proteger, te puede dar cobijo, te puede dar protección de alguna manera. Creo que esa es una de las funciones y eso lo puedes conseguir a través de esa espiritualidad, ¿no? Esa es la parte importante. Y otra de las cosas, no solamente hay o una religión o religiones monoteístas, también está el politeísmo. Y de hecho también hay religiones cuya figura principal es femenina, o religiones en las que tanto las figuras, las energías masculinas como las femeninas son pares. Entonces, tiene más que ver con qué tanto me he cuestionado yo, qué tanto actúo conforme lo que yo creo, me soy fiel a mí misma, sin obedecer ciegamente a una institución, no a la creencia, a la institución que está creada y regida por humanos. Ya no voy a decir hombres o mujeres, sino humanos, porque pues hay de todo. Sí. Bueno, continuamos con otra pregunta. Este igual fue por Facebook. Así como hay estados que penalizan el aborto, ¿creen que hay leyes que penalizan a la gente que nos obligue a tener un hijo o abortar? Esa creo que va de la mano con otra que hicieron. Y bueno, la que comentó mi compañera es, ¿creen que deba de haber leyes que penalice a la gente que nos obliga a tener hijos o a abortar? Porque está esta parte donde tú luego quieres ser madre y te obligan a abortar, que porque la otra persona no lo quiere. O el caso contrario, que tú quieres abortar y te quieren obligar a tenerlo. Con la pregunta que otra compañera nos hizo, que dice, hubo una noticia esta semana que un hombre iba a obligar a su expareja a tener un bebé, aunque ella no quería. ¿Qué pueden hacer estas mujeres o a quiénes pueden acudir para que su derecho no sea violentado? Yo vi esta noticia y realmente los comentarios me sorprendieron mucho, ya que muchos decían, pues sí, será muy su cuerpo, pero el papá es él y él también tiene derecho. ¿Por qué siempre sacan esta parte? O sea, ¿cómo hay que defender esto de que la mujer tenga derecho a decidir si lo quiere tener o no y no ser obligada ya sea a abortar o a no abortar? Bueno, es que cuando un tercero obliga a una mujer gestante a abortar, sí hay penalidad. Sí está tipificado en el Código Penal, ese lado sí. Lo que no está, lo que no está claro sobre lo que no se ha legislado es cuando, sí, cuando una mujer no quiere gestar y es obligada a gestar. Sobre eso no hay, por lo menos no encuentro en este momento alguna ley que pudiera llegar ahí. Entonces, más bien habría que enfocarse en esa parte. Pero eso lo solucionas si precisamente le quitas toda esta carga al derecho a decidir. Pero sí hay penalidad para una persona que obliga a una mujer a abortar contra su voluntad. Sí están en los códigos penales de los estados. Son 32 más el federal, entonces nos quedamos con eso. Pues ya respondió nuestra abogada. Lea, ¿quieres continuar? Sí, igual quería decir que estas circunstancias, más que volverlo, por ejemplo, una ley o una norma, creo que es importante quitarle esa praxis a los conceptos de padre y madre.
¿Por qué? Porque ahí volvemos a la carga y a la culpa que se le responsabiliza a las mujeres al ser madres y la responsabilidad que le quitan a los hombres a la hora de ser padres, ¿no? Porque esto pasa. ¿Por qué cuando una mujer no quiere ser madre, pero el padre sí quiere hacerse cargo de todo el peso cae sobre la madre? Pero ¿qué pasa con los abandonos paternos, en donde en México más del 60% de los hogares viven sin un padre? ¿Dónde está esa responsabilidad de los padres que son abandonicos, que abandonan? Porque esa negligencia es violencia. Y el hecho de que den pensión, el hecho de que den dinero, no es paternal, es violencia. Entonces, todo esto, el Estado sigue justificando la violencia que se ejerce contra las mujeres y sigue justificando a los hombres de cualquier violencia que apliquen. Porque, repito, siempre la responsabilidad con las madres de no querer ser madres, de abortar, de no ser, no tener tanta responsabilidad o no tener tanto amor que se espera por parte de una mujer, pero cuando un padre abandona, cuando un padre no aporta, cuando un padre violenta, no pasa nada. No, o sea, los hombres y la sociedad lo olvidan. Sí, creo que como decías, porque es tan común, ¿no? Verlo a veces, no es lo normal, no es lo correcto, pero es tan común ver las paternidades que han abandonado su papel y en mujeres cuando lo ven es súper malo, ¿no? Está muy criminalizado que la mujer, pero por ir a seguir un sueño, por ir a seguir su carrera, por ir a seguir sus metas, y de los hombres no está así. O sea, mientras tú des tu pensión alimenticia, sigue siendo súper normal y está súper bien que el hombre siga con sus proyectos, con sus metas y no pasa nada, ¿verdad? Ahí en esos casos. ¿Quieres agregar algo, Miranda? ¿O continuamos con la siguiente pregunta? No, pues solo me llegó a la memoria que hace unos días, bueno, unas semanas, salió una nota de Sopitas en las que decía, este padre se hace cargo de su hijo, que su madre no quiso, y era como que, ay, no, o sea, tenía un montón de likes y así en los comentarios, así de muy bien, qué padre, pero pues también veías los comentarios de las mujeres que decían, oigan, pero pues yo hago eso y a mí pues nadie me aplaude, ¿no? Más bien es lo que me toca hacer porque se supone que pues se debe hacer, ¿no? Y en cambio, ver que a los hombres que sí se hacen cargo, que pues deberían hacerlo, les aplauden, ¿no? Es como esta narrativa que pues como mencionan es muy machista. Definitivamente sí, cuando vemos una noticia así es como de, no, es que los padres y todo, y no está muy mal. La última pregunta que tenemos igual de Facebook es, ¿qué piensan sobre los temas relacionados con el cuerpo de la mujer, el aborto, la menstruación, incluso la forma de vestir, su comportamiento, etcétera, que están asociados sobre todo, como lo han mencionado, con la religión o con temas religiosos y cómo podemos ayudar a otra chica a dejar al lado estos tabús? Yo quisiera pues empezar. Primero, más que nada, por ejemplo, hablando de menstruación, hablando de aborto, es dejar que el tema de la sexualidad sea un tabú. ¿Cómo? Con educación sexual. Hay muchísimas compañeras, muchísimas páginas que están haciendo estas campañas, que están dando estas pláticas de educación sexual porque tienen que dejar de ser un tabú. Entre menos tabú, más normalizado va a estar y más una niña que a lo mejor quiere empezar su vida sexual se va a acercar a sus padres y va a poder decir, ¿qué hago para no embarazarme? ¿Qué hago para cuidarme? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Qué tengo que hacer para cuidarme? ¿No? Y a mí se me hace, por ejemplo, impresionante que en México, cuando la SEP quiso introducir el plan de sexualidad, hubo padres que salieron a manifestarse en contra de que pusieran esos planes de sexualidad, cuando realmente muchas veces les dicen, es que no te cuidaste, pues es que no me diste las herramientas para cuidarme, yo no sé cómo cuidarme, ¿no? Cuando realmente el tener una relación sexual lo hace algo totalmente natural, es parte de nuestra biología y de nuestra naturaleza. Ahora, por ejemplo, hablando de la menstruación, de ciclo sexual, etcétera, en eso también viene la educación sexual, ¿no? Y a mí se me hace muy bueno que hayan implementado justo esta ley de la calidad de la educación sexual, porque no sé si yo creo que sí, a casi todas nosotras nos pasó que luego nos bajaban la escuela y era sentirte avergonzada, decir, ay, es que no sé qué hacer porque ya me bajó, tener que estar casi como si fuera, no sé, droga, estar como, oye, tienes una toalla, o sea,
cosas que es algo totalmente normal y es algo que se tiene que normalizar, porque eso también ha sido pauta para hacer bullying. O sea, la menstruación, es que se me hace impresionante que algo que sea tan natural para nosotras sea un propósito o sea visto como algo que nos tienen que molestar, que tenga que ser buleable, ¿no? Como de, ay, es que ya se manchó, ay, es que seguro estás en tus días, por eso estás de malas, ¿no? O sea, muchos de esos comentarios cuando realmente no tienen nada que ver, ¿no? Es algo natural, es un proceso natural que todas vamos a pasar. Ahora viendo ya más los tabús, por ejemplo, de la ropa, que si tiene género, si no tiene género, creo que aquí viene mucho pues la abolición de género, entender que porque te pongas falda, porque te pongas pantalón, no te va a dar el ser más mujer, el ser menos mujer, etcétera, sino más bien que respeten lo que la gente le gusta, ya eso creo que tiene mucho que ver el respeto, de que si a mí me gusta, por ejemplo, no sé, traer short, pues es mi decisión y creo que todo tiene que ir siempre con respeto y no ir diciendo, ay, no es que eres menos mujer porque pues solo usas pantalón, no, eres menos mujer porque no te gusta usar vestidos, ¿no? O porque no te rasuras o porque no te maquillas, ¿no? Entonces es cuando seguimos perpetuando estos estereotipos y los roles de género que lo acompañan, ¿no? Cuando también tenemos que cuestionarnos, ¿por qué a las mujeres las asocian con saber cocinar, con tener que ser madres, con saber ser madres? Incluso el instinto maternal, el bendito instinto maternal que nos imponen socialmente, ¿no? Que dicen, es que tú como mujer seguro sabes de tus hijos porque tienes ese instinto maternal y no es cierto, ¿no? O sea, que tú tengas un apego con tus hijos porque es humano tener un apego con una persona, no quiere decir que tengas ese instinto maternal, ¿no? Es un instinto a lo mejor de protección, pero que puede tener cualquier persona, no porque seas mujer, lo vas a tener aumentado este tercer ojo que ves que tus hijos se están portando mal. No, no es cierto, eso no existe, ¿no? Entonces, creo que el cuestionamiento de todo esto es lo que nos va a llegar pues, a normalizarlo y también mucho de eso tiene que ver la educación sexual, que a mí me encantaría que se implementara en todos lados. Creo que sería un paso enorme para quitar estos tabús que tanto daño nos han hecho de muchas generaciones. ¿Alguien más quiere retomar este tema de los tabús que se nos han impuesto en la sociedad? A mí me gustaría mencionar sobre todo de la menstruación. Creo que sí es un tema tabú, como mencionaba Mariana, de mencionarlo incluso hasta malo, ¿no? Cuando te baja, porque te dicen, ya eres una señorita, ahora debe de cuidarse y ya debe de cargar siempre una toalla o algo porque se puede manchar y esto. Y como lo dices, es un proceso biológico de las mujeres que nos puede pasar y nos puede pasar en cualquier momento. Y no debemos de verlo mal, ni siquiera criminalizarlo y sobre todo luchar por esta menstruación digna. Específicamente, siempre lo he mencionado, yo soy activista de las mujeres migrantes y creo que es un tema en las mujeres migrantes que al menos centroamericanas, sobre todo hacia Estados Unidos, que no artículos de higiene y creo que también es un tema que casi no se toca a veces y debe de retomarse en todas las pláticas feministas, ¿no? Las mujeres migrantes que sufren violaciones, que sufren abusos por parte de autoridades, por parte de las personas, violación hacia violación de esto de sus derechos humanos. Entonces, sí, como mencionabas, aparte la ropa, los juguetes no tienen género. Y lo he notado una vez que fui a una tienda y un niñito así chiquito, creo que yo se ponía 3, 4 años, agarró una cartera y le dijo a su mamá que la quería. Y la mamá le dijo, no, es de mujer. Y no la agarres ya y déjala. Y yo así de, o sea, te das cuenta cómo, o sea, los niños no tienen esa ideología de la cartera es de mujer, tiene género y yo no la puedo usar. O sea, a los niños les gusta y la quieren ocupar y la ven normal y a lo mejor porque su mamá la trae. Él también quiere una y le gusta y él no por eso dice, no, ya voy a ser mujer y voy a ser ¿qué van a pensar de mí en la escuela? O sea, los niños no tienen ese razonamiento, se les ha impuesto conforme van creciendo y se los imponemos los papás, ¿no? Se los imponemos nosotros cuando le decimos, ay, ¿por qué traes rosa? Ay, ¿por qué traes ese color melón? Es de niñas o a las niñitas tan chiquitas que a fuerza les queremos poner estos broches en la cabeza cuando les va jalando el cabello, a fuerza se los queremos poner las mamás o las tías o quien sea, ¿no? Obligándolas a que se vean femeninas y
Y incluso desde como mencionaban, desde las cuerpas, ¿no? Desde que somos pequeñas a fuerzas nos quieren sexualizar con siendo tan bebés, tan chiquitas. Y sí, definitivamente es un tema gigante que también podemos retomar en el feminismo, esta de la sexualización de los cuerpos, de la menstruación, de los tabús. No sé si quisieran retomar. Sí, es que y creo que es importante romper con este estigma. De hecho, hay una frase que me encanta que se llama que dentro del feminismo las mujeres y las brujas rompemos el corset, ¿no? Porque el estigma que se tiene sobre en sí, sobre la mujer y la feminidad, es que por ende están abajo de lo masculino y el hombre. Entonces todo esto que va a determinar lo que es ser mujer o lo que no es, se va a ser tomado dentro de la sociedad como débil, como humillante, como algo que no debería de pertenecer en este lado, en la contraparte que es el hombre y lo masculino. Ahora, cuando un niño le gusta algo rosa, le gusta algo que se espera que es para una mujer, obviamente se le va a aplicar una violencia porque está buscando esa parte en la que se le va a humillar. ¿Por qué? Por querer algo que es para mujeres, ¿no? Entonces, estos estigmas lo que hacen es violentar nuestro libre desarrollo a la identidad. Y esto como ser humano creo que es algo que tenemos inalienable. ¿Por qué? Porque nuestra identidad se desarrolla en el cómo nos comportamos y en el qué es lo que vemos a nuestro alrededor. Cuando una persona empieza a crear estigmas en cada cosa que vemos y en cada cosa que usamos, obviamente va a generar miedos, va a generar disgustos y va a generar violencia. Porque cuando un niño que está siendo educado a que el rosa y que las faldas y que los unicornios y que cualquier cosa es de mujeres, cuando ve a un niño que usa algo así, va a aplicar una violencia. Entonces creo que hay que tener en conciencia este estigma y esta violencia que estamos generando desde el lenguaje, porque ya lo habían dicho antes y lo dijo Mónica, el lenguaje es la primera institución en donde se nos violenta a las mujeres. Entonces, si seguimos generando esta violencia dentro del lenguaje y seguimos educando a los niños y a las niñas para que generen y reproduzcan esta violencia dentro de los discursos y que lo lleven a la práctica, sigue generando violencia en las infancias y en nosotras y nosotros. Entonces, romper con estos estigmas y romper con el corset es eso, dejar de generar estos estigmas y que el cuerpo de la mujer deje de ser de otros. Creo que eso es lo importante para generar una cultura de autocuidado y de priorizarnos a las mujeres, porque nos han educado para ser de otros y para otros, para los hombres. Y lo que necesitamos hacer es ser de nosotras mismas, reconocernos y autorreconocernos dentro de nosotras mismas y a nuestra compañera de al lado. Jalarla para que ya no esté sola y que comencemos a generar estas redes de apoyo y que dejemos de generar violencia tanto dentro del lenguaje como en lo físico. Acabamos de recibir un comentario de Tania. Ella considera que se tiene que educar a los jóvenes y adultos por igual. Hablando de de la educación sexual, pues son los adultos o padres quienes satanizan esta educación. Y pues sí, coincido, es lo que hemos platicado. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien más que quisiera agregar algún comentario? Pues creo que el primer paso para terminar con los tabús es el respeto. Pero no nada más el respeto hacia afuera, sino el primer respeto hacia adentro. Y para eso hace falta amarse, amarme a mí. Y para amarme tengo que conocerme. Si me conozco, me acepto como soy, me amo como soy. Entonces me empiezo a respetar como soy. Y eso me permite a mí aprender a por lo menos respetar a los demás. Y eso incluye precisamente dejar de pensar que vestir de rosa es solamente para un género, o que tener el pelo largo, o sea, todas esas cosas que ya tenemos tan estereotipadas se empiezan a romper. Y de verdad a mí lo que me sorprende es que se empieza siempre desde uno mismo, cuestionándome, respetándome, amándome. Y eso me ayuda a poder entender a los de allá, entender a las de acá, respetar a los de, o sea, todos, pero porque ya lo hago de mí. Es todo. Muchas gracias, Mónica, muy acertado comentario. ¿Alguien más quisiera mencionar algo para terminar esta transmisión?
pues yo les quiero dar las gracias, en verdad, muchas, muchas gracias por esta plática que nos llevó a muchas cosas y es que es inevitable. ¿No? Cuando hablas de feminismo, cuando hablamos hablando de la menstruación, terminamos hablando de género, de estereotipos, y es que es inevitable, ¿no? Es una cadena de que se tiene que hablar, son temas que se tienen que hablar, y cuando tenemos los espacios, claro, que los podemos hablar, aquí siempre tendrán un lugar para hablar, para hacer estos conversatorios. A nosotros en verdad nos encanta hablar de esto, a mí me encanta. Les agradezco mucho a Lea, a Mónica, a Miranda, a Mariana, a las personas que nos están viendo en Facebook, a todas las personas que se unieron a esta transmisión. En verdad les agradezco mucho. Aquí tienen su casa, siempre que quieran hacer un espacio para platicar de cualquier cosa, pues aquí tienen las puertas abiertas. No sé si quieran decir algo. Pueden mencionar si quieren sus redes sociales para que las sigan. Por sobre todo las que hacen ciberfeminismo, pues para que estemos en contacto. Sí, bueno, yo nada, quería agregar que muchísimas gracias por abrirnos el espacio, por darnos esta apertura de hablar de temas que realmente se necesitan hablar porque están ya o ya pasando. Entonces creo que es importante informarnos, generar estos círculos de empatía y de conciencia hacia las mujeres y hacia las personas que nos escuchan y nos ven, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarnos, por invitarme y abrirme esta espacio. Entonces, pues nada, muchísimos besos, gracias, de verdad. Y gracias a todas las compas que están aquí. Un besote, de verdad. Gracias a todas las activistas que han hecho posible que siga avanzando, y como decía Mónica, está aquí y no va a parar, va para adelante, y yo creo que todas es lo que queremos. Y como decía Mónica, claro que lo vas a ver, Mónica, no esperes hasta tus nietas, claro que lo vas a ver. ¿Alguien más quisiera sus redes sociales, si quieren Yo mencionar nada algo? más igual agradecerles. A mí me encanta participar en estos círculos porque se llega a muchas reflexiones, a muchas conclusiones, a cosas que a lo mejor no habíamos tomado en cuenta o que veíamos de manera diferente. Muchas gracias por abrir estos espacios, gracias por invitarme, por ver aquí estas caritas de mujeres que yo admiro un montón, que se me hace, bueno, increíble. Y nada, pues muchas gracias y que siga este movimiento y este tipo de pláticas a lo más que se pueda, ¿no? Y pues también muchas gracias a la gente que anda pues aquí participando, ¿no? También por eso es que se siguen haciendo estos círculos. Les mencionamos las redes sociales, el Movimiento Chivitas Políticas en Facebook y en YouTube. Va a ser este conversatorio va a ser subido posteriormente yo creo que mañana, y en Instagram, Chivitas-políticas, ahí también tenemos diferentes secciones, subimos diferentes posts entre semana y así, por si igual quieren seguirnos. ¿Ustedes no quieren mencionar sus redes? ¿Alguna red social? Bueno, a ver, mi TikTok es Mónica González Morón y el Twitter es Mónica Gles Morón. Y de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. O sea, estar viendo a personas a las que sigo y de las cuales aprendo y estar así, sí me gustó. Sí me gustó. Gracias por esto. Pues bueno, a mí en TikTok estoy como @leabeldam, en Instagram estoy como @learribas y una Z al final, y con el mismo user en Twitter. Ay, el mío es muy Muchas difícil, la verdad, ni siquiera sé por qué lo tengo así, pero es @verylittleret guión bajo en TikTok, en Instagram es el mismo y en Twitter es el mismo, pero sí está un poco complicado. Pero ahí si lo encuentro, pues ahí estoy. Hola, es que mis redes son muy raras, tienen distinto nombre. En TikTok estoy como Miranda Collage Artist, en Instagram también, Miranda Collage. En Twitter estoy como Bruja de Lilith y pues nada más. Me encantó tu user de Twitter, ¿eh? Creo que a todos nos gustó. Pues muchas gracias en verdad por estar aquí, por tomarse este tiempo, por abrir este espacio. Y pues me gustaría terminar con una frase de Simone de Beauvoir, que el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Entonces vamos para adelante, la marea verde no para. Y pues muchas gracias a todos también en Facebook por estar siguiendo esta transmisión. Muchas gracias. Y pues es todo. Un beso.